Sexto punto. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se expide el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control que presenta la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Humberto Arce Cordero. Muy buenos días, compañeros diputados, público que nos acompaña, integrantes de la mesa directiva, muchísimas gracias. El 12 de diciembre del año pasado se aprobó en este pleno la creación, mediante el decreto 2573, de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. En dicho decreto, en un transitorio, establece que hay un lapso de 90 días para que el Congreso del Estado elabore, apruebe y publique el reglamento interior de dicha unidad. Este plazo de 90 días se vence el domingo 31 de marzo. Por razones ajenas a nosotros, la elección del titular de la unidad se fue postergando y por obvias razones necesitábamos al titular de la unidad para que colaborara en la elaboración del reglamento que a continuación presentamos. Muchas gracias. Diputado Homero González Medrano, presidente de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Quienes suscriben: diputada Marisela Pineda García, diputados Homero González Medrano y diputado Humberto Arce Cordero, integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, en uso de las facultades que nos confiere lo dispuesto por el numeral 57, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, el artículo 101, fracción 2 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur y el correlativo 81, fracción 13ª de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur y demás relativos y aplicables, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La iniciativa en estudio encuentra sustento normativo en lo dispuesto en el artículo 2 transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, donde se faculta a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado proponer al Pleno del Congreso del Estado el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Asimismo, de conformidad con los artículos 53, 54, fracción 13ª y 55, fracción 13ª de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, esta Comisión de Vigilancia tiene la facultad de estudiar, analizar y dictaminar sobre las atribuciones que le otorga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, por lo que se determinó que la iniciativa en cuestión reúne los requisitos legales y las motivaciones correspondientes para ser presentada. El decreto 2573, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de fecha 12 de diciembre de 2018, mediante la cual se reformó y adicionó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, tiene como objeto posibilitar la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado desde el punto de vista técnico y profesional a que hace referencia el marco constitucional y legal de la entidad, a efecto de asegurar que ésta realice la fiscalización de los entes públicos locales con mayor eficiencia, eficacia y economía, acorde con las disposiciones constitucionales para el combate a la corrupción.
La entrada en vigor de este decreto tuvo implicaciones jurídicas como las reformas y adiciones realizadas a la referida ley en la fecha antes descrita, poniendo como énfasis la disposición constitucional de nuestra entidad en el artículo 64, fracción 29 bis, y el párrafo último de su fracción 30 del propio artículo, respecto a coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado. En su contenido se observan disposiciones para que la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo la revisión de la cuenta pública, auditorías derivadas de denuncias ciudadanas, el ejercicio de la facultad de investigación de actos u omisiones que impliquen una irregularidad o conducta ilícita en el manejo de fondos y recursos estatales, entre otros, manteniendo en forma permanente una vinculación con el Poder Legislativo del Estado en aras de vigilar el cumplimiento de sus funciones a través de esta comisión. Por ello, es de suma importancia la creación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, a través de la cual esta comisión vigila u observa el estricto cumplimiento de las funciones de este organismo, a cargo de los servidores públicos que ahí laboran y en general de las atribuciones que puntualmente quedaron plasmadas. Dentro del ámbito del objeto de esta iniciativa de reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control, prevalece sobre todo el principio fundamental de legalidad, lo que implica que cualquier actividad o función del poder público debe cumplir con la ley en congruencia con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en forma textual, en su primer párrafo, establece lo siguiente. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, en los juicios y procedimientos seguidos, en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es así que la presente iniciativa, que contiene el proyecto de reglamento, contempla 6 capítulos con 22 artículos y 4 artículos de su régimen transitorio, a través de los cuales se establecen los principios rectores, las atribuciones de las unidades administrativas, la competencia de servidores públicos, el régimen laboral y de suplencias que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. Dentro de los principios rectores que establecen la imparcialidad de tal forma que su actuación se encuentre libre e independiente de toda intencionalidad política, legalidad, en cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, objetividad relacionada con la honestidad, con implicaciones en la actuación neutral, exhaustividad, transparencia y rendición de cuentas que no permitan poner en duda una actuación conforme a la ley. Se propone como organigrama general la creación de una Secretaría Técnica y de las subdirecciones siguientes: análisis de la fiscalización, evaluación del desempeño, control interno y evaluación técnica y de jurídica, las cuales podrán contar con las unidades administrativas, presupuesto, recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, las facultades y obligaciones de cada una de las áreas, con especial énfasis en las delegables e indelegables que solo podrá llevar a cabo quien se ostente como titular de estas, sin que ello implique invadir o ampliar lo establecido en la ley, y vislumbrando aquellas que permitan transparentar y rendir cuentas del quehacer de la Unidad de Evaluación y Control y en general de la Auditoría Superior del Estado. Ahora bien, es de considerarse que los principios rectores se materializan con el quehacer de los servidores públicos, en quienes se establece un régimen laboral acorde con las funciones que desarrollan y en congruencia con lo establecido en la Ley de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Por último, se contempla un régimen de suplencias a fin de que la ausencia del titular garantice la continuidad del trabajo conforme a las planeaciones previstas. Los integrantes de esta comisión de vigilancia, al elaborar la iniciativa, recalcamos que permitirá que esta comisión se allegue de información certera para valorar el quehacer de este organismo y tomar determinaciones necesarias para, en todo caso, hacer cumplir lo establecido en la ley, lo que en consecuencia fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas en el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado.
Bajo las anteriores consideraciones, presentamos esta iniciativa de reglamento que sin duda permitirá que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia cumpla con las previsiones y objetivos plasmados en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, con un actuar con apego a la legalidad, reconociendo en todo momento que la ciudadanía debe tener certeza que el recurso público es destinado en beneficio social. Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado consideramos que la iniciativa para expedir el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur debe ser aprobado por los razonamientos antes expresados. En tal virtud, con fundamento en los artículos 102, 103, 104, 105, 107, 108 y 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, artículo 64, fracción 29ª bis y fracción último y párrafo último de su fracción 30ª del propio artículo de la Constitución Política, al igual que los artículos 53, 54, fracción 13, inciso B de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Este reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur. Artículo 2. Definiciones. Para efectos de este reglamento resultan aplicables las definiciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Artículo 3. Competencia. La unidad es un órgano técnico especializado encargado de apoyar a la Comisión de Vigilancia en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior y la vigilancia del estricto cumplimiento de las funciones a cargo de sus servidores públicos. Artículo 4. Principios rectores. La unidad se regirá por los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad, transparencia y rendición de cuentas. Capítulo 2. Artículo 5. Atribuciones de la unidad. La unidad, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Artículo 6. Estructura orgánica. La unidad, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, contará con las siguientes unidades administrativas y servidores públicos conforme a la siguiente estructura orgánica. 1. Titular de la unidad. 2. Secretaría técnica. 3. Subdirección de análisis de fiscalización. 4. Subdirección de evaluación del desempeño y apoyo administrativo. 5. Subdirección de control interno y evaluación técnica. 6. Subdirección jurídica. La unidad contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debido funcionamiento conforme a la disponibilidad presupuestal. Capítulo 3. Titular de la unidad. Facultades y obligaciones del titular de la unidad. El titular de la unidad tendrá a su cargo la dirección general de la misma, quien para el cumplimiento de lo previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, las siguientes facultades y obligaciones. 1. Rendir a la Comisión un informe anual de su gestión. 2. Representar legalmente a la unidad ante toda clase de autoridad, entidades, personas físicas o morales y delegar la representación a los servidores públicos de la unidad que considere. 3. Actuar, previa aprobación del Congreso, como delegado de esta en toda clase de juicios de amparo en los que sea parte y auxiliarla la contestación de demandas, la oposición de excepciones, la presentación y objeción de pruebas y alegatos, la interposición de toda clase de recursos y, en general, en la debida atención de los juicios y las sentencias ejecutadas. 4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, que será aprobado por la Comisión para ser enviado a la Comisión de Cuenta de Administración
y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su elaboración e integración al proyecto de presupuestos del Congreso del Estado. 5. Proponer a la Comisión para su aprobación los lineamientos que la unidad requiere para el ejercicio de sus atribuciones y los indicadores y, en su caso, los elementos metodológicos que utilizará para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado, así como los indicadores de la propia unidad. 6. Presentar a la Comisión para su aprobación el programa anual de trabajo de la unidad, así como las políticas y manuales que ésta requiera para el cumplimiento de su objeto. 7. Planear y programar las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que practicará la unidad de la Auditoría Superior y rendir los informes de los resultados por conducto de la Comisión. Planear, programar y proponer a la Comisión para su aprobación la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas a través de terceros a la Auditoría Superior. Emitir observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas practicadas a la Auditoría Superior, así como recomendaciones preventivas al desempeño de sus procesos. Validar, previa autorización de la Comisión, la solventación de las observaciones y acciones emitidas a la Auditoría Superior derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones practicadas por la unidad. 11. Proponer a la Comisión las conclusiones y recomendaciones que deriven del análisis del informe de resultados para su seguimiento y evaluar su cumplimiento. 12. Presentar a la Comisión los resultados derivados del apoyo técnico que se otorga en materia de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de su objeto para que determine lo conducente, así como los resultados derivados del impacto de la acción fiscalizadora. 13. Comunicar a la Comisión lo relacionado con el personal que intervendrá en las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que realice la unidad a la Auditoría Superior. 14. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información y documentación necesaria para cumplir con sus facultades y obligaciones. 15. Mantener comunicación con la Auditoría Superior para facilitar la práctica de auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones. 16. Proponer a la Comisión para su aprobación el sistema que utilizará la unidad para dar seguimiento a las sanciones impuestas por la Auditoría Superior. 17. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior y darle trámite conforme a la normativa aplicable. 18. Fungir como autoridad resolutora en los procedimientos de faltas administrativas en términos de la legislación correspondiente. 19. Definir, formular y establecer los procedimientos administrativos, bases y sistemas de actuación de la unidad para el cumplimiento de sus atribuciones y procurar que asuman un carácter integral, congruente y homogéneo para el logro de sus objetivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 20. Opinar, a petición de la Comisión, respecto al proyecto de presupuesto anual y del ejercicio de la cuenta comprobada de la Auditoría Superior. 21. Delegar atribuciones por medio de acuerdos que permitan el desarrollo de sus facultades y obligaciones. 22. Habilitar, mediante constancia de identificación, al personal a su cargo para realizar las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que se practiquen en la Auditoría Superior y demás atribuciones encomendadas a la unidad. 23. Ejecutar las sanciones con respecto a los servidores públicos de la unidad cuando incurran en actos u omisiones que afecten el desempeño de sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 24. Conocer los procedimientos administrativos y resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con esto. 25. Dirigir los mecanismos de cooperación con otras instituciones para la obtención y expedición de constancias que acrediten la existencia de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior. 26. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la unidad, salvaguardando la información en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 27. Celebrar, previa autorización de la Comisión, convenios de colaboración
con instituciones de educación superior, asociaciones civiles y demás instituciones locales, nacionales e internacionales para la capacitación y actualización del personal de la unidad, así como para la evaluación, control y fiscalización y rendición de cuentas. 28. Ordenar la elaboración y publicación de estudios, planes, programas y proyectos en materias afines a la unidad. 29. Presentar a la comisión el programa anual de capacitación de la unidad para su aprobación. 30. Instrumentar los mecanismos para que los indicadores de desempeño de la unidad se apeguen a las disposiciones aplicables vigentes. 31. Las demás que establezcan la ley y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. Capítulo 4. Unidades administrativas. Artículo 8. Atribuciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones. 1. Fungir como enlace permanente y apoyo técnico y especializado con la Comisión, así como coordinarse con el área de enlace de la Auditoría Superior. 2. Coordinar y dar seguimiento a los proyectos que contemplen la participación de diversas unidades administrativas. 3. Elaborar y proponer al titular de la unidad el programa de actividades de su área e integrar el de la unidad. 4. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la unidad y del informe de su ejercicio anual. 5. Coordinar el suministro de recursos para el desarrollo de las actividades de las áreas y la elaboración del manual de organización y del manual de procedimientos de la unidad. 6. Vigilar que se realicen las conciliaciones presupuestales con las áreas administrativas del Congreso y proponer al titular de la unidad las adecuaciones presupuestarias que se requieran. 7. Registrar y coadyuvar en la elaboración de instrumentos normativos que formulen las subdirecciones para el funcionamiento de la unidad y someterlos a la consideración de su titular. 8. Integrar el programa anual de gestión de la unidad y someterlo a la consideración de su titular. 9. Coordinar e integrar el plan estratégico de la unidad, así como las tareas de planeación estratégica que realicen las áreas sustantivas de esta. 10. Proponer al titular de la unidad los indicadores de desempeño para la evaluación de las labores realizadas por esta. 11. Desarrollar, administrar e implementar los sistemas y procesos que en materia de tecnologías de la información y de la comunicación requiera la unidad. 12. Proponer al titular de la unidad políticas, programas y planes para el mejoramiento y modernización de esta. 13. Proponer al titular de la unidad convenios de colaboración o contratos con instituciones de educación superior, asociaciones civiles y demás instituciones nacionales e internacionales en materia de evaluación y control, fiscalización y rendición de cuentas, así como de capacitación para el personal de la unidad. 14. Someter a la consideración del titular de la unidad el proyecto del programa de capacitación para el personal de esta y una vez aprobado por la comisión, implementarlo. 15. Supervisar el proceso de evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan estratégico y el programa anual de actividades de la unidad. 16. Remitir al titular de la unidad el proyecto de estructura ocupacional. 17. Coordinar los trabajos de edición y publicación de los documentos, investigaciones, planes y programas y proyectos de la unidad. 18. Proponer y acordar con el titular de la unidad la resolución de asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia. 19. Instrumentar, por acuerdo del titular de la unidad, mecanismos de control interno para verificar que el ejercicio del presupuesto y los indicadores de desempeño de la unidad se apeguen a las disposiciones vigentes. 20. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. Artículo 9. Facultades y obligaciones generales de los subdirectores. Los subdirectores de la unidad tendrán las siguientes facultades y obligaciones generales. 1. Acordar con el titular de la unidad el despacho de los asuntos relacionados con la dirección a su cargo o los programas cuya coordinación se les hubieran asignado. 2. Planear y programar las actividades de la dirección a su cargo y someterlas a la consideración del titular de la unidad. 3. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la dirección a su cargo, de conformidad con este reglamento y el manual de organización de la unidad, instrumentos normativos, normas técnicas, indicadores y metodologías para evaluar el desempeño que apruebe la comisión.
Cuarto, participar en la elaboración de la normativa necesaria para el desempeño de las facultades y obligaciones que le correspondan. Quinto, proponer elementos para la realización y redacción de estudios, planes, programas y proyectos que competan a la unidad en la forma que determine el titular de esta, el manual de organización y los acuerdos de la comisión. Sexto, aportar la información que le corresponda para formular el proyecto de presupuesto anual de la unidad, así como para sus informes semestrales y anual de gestión respectivos. 7. Auxiliar a la comisión en la realización de análisis, propuestas y opiniones en materia de fiscalización. 8. Participar en el ámbito de su competencia en el análisis de documentos que envíe la Auditoría Superior. 9. Proporcionar los elementos para la elaboración, implementación y seguimiento de los sistemas de evaluación de desempeño de la unidad y los que se utilicen para evaluar a la Auditoría Superior, así como los sistemas de seguimiento que requiera para su correcto funcionamiento. 10. Realizar investigaciones y publicaciones en materia de evaluación, control y rendición de cuentas. 11. Coordinarse con sus subalternos para acordar el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. 12. Proponer y acordar con el titular de la unidad la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia. 13. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. Artículo 10. Atribuciones de la Subdirección de Análisis de la Fiscalización. La Subdirección de Análisis de la Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones. 1. Coordinar los trabajos de análisis del informe de resultados y generar los informes respectivos, así como proponer las conclusiones y, en su caso, recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior. 2. Recibir, sistematizar e integrar al análisis del informe de resultados las opiniones de las comisiones del Congreso en el ámbito de su competencia. 3. Informar al titular de la unidad sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior cuando al revisar el informe de resultados no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares o con posterioridad se detecte que las observaciones reportadas fueron solventadas sin sustento normativo. 4. Verificar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior en la revisión de la cuenta pública se apeguen a los objetivos determinados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y la legislación aplicable en materia de fiscalización. 5. Evaluar el contenido de los informes de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior, clasificar y analizar sus observaciones y, de conformidad con los resultados, proponer al titular de la unidad las acciones pertinentes. 6. Proponer la metodología y el cronograma de actividades para el análisis de informe de los resultados. 7. Analizar y evaluar los programas de auditorías para la revisión de la cuenta pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Comisión y con el programa de actividades de la Auditoría Superior. 8. Coordinar los trabajos de análisis desde una perspectiva de evaluación de la fiscalización de documentos que en materia económico-presupuestal turne el Poder Ejecutivo al Congreso. 9. Coordinar el análisis de los informes semestrales de solventación de observaciones y resarcimientos al erario que la Auditoría Superior entregue a la Comisión y participar en las tareas de evaluación técnica del proceso de solventación. 10. Realizar un informe de los registros de la Auditoría Superior que la Auditoría Superior tenga sobre la ejecución de cobros, montos recuperados y resarcimientos operados que deriven de la práctica de auditorías y cotejar dicha información con los informes de la Secretaría de Finanzas y Administración. 11. Auxiliar al titular de la unidad en la elaboración del documento de conclusiones derivadas del análisis del informe de resultados para turnarlo a efecto de ser entregado a la Comisión de Vigilancia de la Comisión de Auditoría de la Auditoría Superior del Estado. 12. Diseñar el sistema de seguimiento que utilice la unidad para dar la atención a las recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior que deriven del análisis del informe de resultados y realizar los análisis de procedencia respecto de la información que se aporte para atenderlas, así como proponer al titular de la unidad el proyecto de solventación cuando así corresponda para que se someta a consideración de la Comisión. 13. Opinar sobre el análisis que entregue la Auditoría Superior a la Comisión sobre el informe de avance de gestión financiera. 14. Coordinar los análisis de los documentos que turne la Auditoría Superior al Congreso.
15. Organizar la elaboración de los análisis sectoriales que apoyen la evaluación de la revisión del informe de resultados que permite identificar áreas de riesgo y oportunidad para la fiscalización superior. 16. Dirigir el proceso de diseño del sistema de información económico presupuestal que permita apoyar las labores de evaluación de los resultados de la fiscalización superior. 17. Brindar asesoría a las áreas de la unidad que lo requieran sobre resultados de los análisis sectoriales que genere. 18. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. Artículo 11. Atribuciones de la Subdirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo Administrativo. La Subdirección de Evaluación del Desempeño tendrá las siguientes atribuciones. 1. Coordinar y supervisar la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la Auditoría Superior. 2. Integrar y supervisar los elementos que permitan evaluar el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora. 3. Proponer al titular de la unidad los métodos e indicadores para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior. 4. Coordinar y supervisar la elaboración y administración de los indicadores que permitan analizar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior. 5. Colaborar en el despacho de las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por personas y la sociedad civil, cuyos resultados deberán ser considerados en el informe de resultados. 6. Coordinar las labores que realice la unidad en el apoyo otorgado a la comisión en su función de Contraloría Social y contribuir para que ésta mantenga comunicación con las personas y la sociedad civil a fin de fortalecer la rendición de cuentas. 7. Definir y proponer las políticas y procedimientos con el acopio y acervo de datos e información en materia de evaluación del desempeño y sobre el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora. 8. Coordinar y supervisar el desarrollo y mantenimiento de una base de datos para proveer de información que permite evaluar los alcances de la fiscalización superior. 9. Coordinar y supervisar la elaboración y administración de los indicadores que permitan analizar y evaluar el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora. 10. Proponer la difusión y, en su caso, la publicación de los análisis que se realicen en el área de su responsabilidad en materia de evaluación del desempeño de la fiscalización, así como los relacionados con el efecto o la consecuencia de la fiscalización. 11. Conducir, previo acuerdo con el titular de la unidad, el programa de certificación de la evaluación y control. 12. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. Artículo 12. Atribuciones de la Subdirección de Control Interno y Evaluación Técnica. La Subdirección de Control Interno y Evaluación Técnica tendrá las siguientes atribuciones. 1. Proponer al titular de la unidad las políticas, bases, instrumentos normativos, criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento sobre la recepción y atención de las quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la Auditoría Superior. 2. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas preventivos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Auditoría Superior. 3. Fungir como autoridad sustanciadora en los procedimientos de faltas administrativas y en términos de la legislación correspondiente. 4. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos a que se refiere la fracción anterior. 5. Resolver los recursos de inconformidad que se presenten contra las resoluciones como autoridad investigadora en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 6. Hacer uso de las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones como autoridad investigadora en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 7. Ejecutar las demás facultades que la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas atribuye a la autoridad investigadora. 8. Imponer los medios de apremio establecidos en la ley. 9. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores, contratistas o licitantes de la Auditoría Superior por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con estas. 10. Dirigir las acciones relacionadas por la situación y análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior.
proponer al titular de la unidad y coordinar los programas preventivos en materia de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior. 12. Proponer al titular de la unidad y coordinar los programas para la recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior. 13. Autorizar el diseño y elaboración, así como supervisar el seguimiento del registro y control de los servidores públicos de la Auditoría Superior sancionados. 14. Proponer al titular de la unidad y, en su caso, coordinar los mecanismos de cooperación en otras instancias para obtener y expedir las constancias que acrediten la existencia o no de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior. 15. Coordinar la participación de los servidores públicos adscritos a la unidad con voz, pero sin voto, en los comités de adquisiciones y de obra pública y procedimientos de licitación de la Auditoría Superior. 16. Coordinar la participación de los servidores públicos adscritos a la unidad de los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría Superior. 17. Proponer, coordinar, supervisar y ejecutar los programas de auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior conforme a los instrumentos normativos y criterios que apruebe la Comisión. 18. Proponer al titular de la unidad el personal que deba intervenir en las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a su cargo y, en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto. 19. Requerir la información y documentación que sea necesaria para realizar auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a las distintas unidades administrativas de la Auditoría Superior y a terceros que hubieren celebrado operaciones con esta. 20. Coordinar y supervisar las auditorías y evaluaciones técnicas que se practiquen a las unidades administrativas y auditoras de la Auditoría Superior. 21. Emitir, en el ámbito de su competencia, los informes de resultados de las auditorías y evaluaciones técnicas practicadas y, en su caso, proponer las observaciones, recomendaciones y acciones necesarias para solventar las irregularidades detectadas. 22. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones privadas a la Auditoría Superior derivadas de la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas y, en su caso, proponer su solventación y conclusión. 23. Coordinar y supervisar la planeación, programación y ejecución de la evaluación técnica, seguimiento y control de los programas de auditorías que realice la Auditoría Superior y vigilar que el desarrollo de ésta se practique conforme al marco legal aplicable. 24. Coordinar y supervisar la verificación de las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normativa aplicable. 25. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que, con motivo de la fiscalización que realizan, pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas. 26. Coadyuvar en la preparación de los formatos para llevar al registro y el análisis del estado que guarden las recomendaciones, observaciones y acciones que formule la Auditoría Superior y las entidades fiscalizadas. 27. Diseñar e instrumentar los sistemas de seguimiento, control y solventación de observaciones y acciones promovidas y llevar el registro de las observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación al desempeño de la Auditoría Superior. 28. Proponer al titular de la unidad la solventación de las observaciones determinadas en la práctica de las revisiones y evaluaciones a la Auditoría Superior cuando ésta ofrezca la información requerida o ejecute las acciones necesarias para corregir la irregularidad detectada. 29. Opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior y apoyar sobre el de la unidad. 30. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. Artículo 13. Atribuciones de la subdirección jurídica. La subdirección jurídica tendrá las siguientes atribuciones. 1. Asesorar en materia jurídica a la unidad. 2. Actuar como órgano de consulta jurídica de la comisión. 3. Opinar y apoyar sobre los proyectos de reformas y adiciones al reglamento, manuales, instrumentos normativos y demás disposiciones jurídicas de la unidad. 4. Elaborar opinión para conocimiento de la comisión sobre el reglamento interior y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior. 5. Representar a la unidad cuando el titular así lo disponga ante toda clase de tribunales y autoridades. 6. Fungir como autoridad investigadora en los procedimientos de faltas administrativas en términos de la legislación correspondiente.
7. Actuar en apoyo jurídico a la comisión y como delegado en los juicios de amparo en la que la comisión sea señalada autoridad responsable, previo acuerdo del titular de la unidad, y auxiliarla en la formulación de los informes previos y justificados, contestación de demandas, oposición de excepciones, presentación y objeción de pruebas y alegatos, interposición de toda clase de recursos y, en general, en la debida atención de los juicios y las sentencias ejecutoriadas. 8. Presentar a instancia de la comisión y por acuerdo del titular de la unidad denuncias y querellas relacionadas con actos u omisiones que puedan constituir delitos imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior. 9. Asesorar cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la unidad a la Auditoría Superior. 10. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los servidores públicos de la Auditoría Superior, así como los que se inicien con motivo de los recursos o medios de impugnación que ellos interpongan. 11. Imponer los medios de apremio establecidos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 12. Tramitar y sustanciar los procedimientos de los recursos de revocación y de reclamación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas y someter a consideración del titular de la unidad el proyecto de resolución. 13. Verificar la ejecución de las sanciones administrativas que impongan los servidores públicos de la Auditoría Superior. 14. Opinar sobre los proyectos de observaciones, recomendaciones y acciones que se promuevan en la Auditoría Superior, así como sobre su solventación y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la unidad. 15. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la comisión y la unidad. 16. Ser enlace por parte de la unidad en los asuntos jurídicos en las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de los órganos de control respectivos. 17. Practicar en el ámbito de su competencia las auditorías de legalidad a la Auditoría Superior y evaluar su desempeño respecto al cumplimiento de su mandato. 18. Practicar en el ámbito de su competencia las auditorías de legalidad a la Auditoría Superior y evaluar su desempeño respecto al cumplimiento de su mandato. 18. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la promoción de acciones que emita y realiza la Auditoría Superior como resultado de la fiscalización de la cuenta pública. 19. Apoyar a la Comisión en la evaluación jurídica de la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización superior. 20. Coordinar los trabajos de seguimiento al resultado de los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, así como de las promociones realizadas por la propia Auditoría Superior ante autoridades competentes para el financiamiento de otras responsabilidades administrativas y seguimiento a las denuncias o querellas penales presentadas por dicha auditoría. Todo ello derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 21. Proponer al titular de la unidad el personal que debe intervenir en las auditorías de legalidad a su cargo y, en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto. 22. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. Capítulo 5. Capítulo 5. Artículo 14. Relaciones laborales. Los trabajadores de la unidad son empleados del Congreso del Estado de Baja California Sur y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás ordenamientos aplicables. Artículo 15. Nombramiento del titular de la unidad. El nombramiento del titular de la unidad se sujetará a lo dispuesto por el artículo 105 de la ley. Artículo 16. Requisitos para ser subdirector. Para ser subdirector se requiere reunir los mismos requisitos que señala el artículo 91 de la ley para ser auditor especial. En el caso de subdirector jurídico, además, deberá contar con título y cédula profesional de licenciado en Derecho o abogado. Artículo 17. Requisitos para ser secretario técnico. Para ser secretario técnico se requiere: 1. Ser mexicano, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2.
contar con título y cédula profesional de contador público, licenciado en Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Ciencias Políticas o cualquiera otra relacionada con actividades de fiscalización, evaluación del desempeño y control. 3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional. 4. No haber desempeñado cargo de elección popular alguno, cuando menos 2 años antes al momento de su designación. 5. Contar al día de su designación con una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio de su profesión. Los perfiles no especificados en este capítulo se normarán en los instrumentos normativos respectivos. Los servidores públicos, a partir del nivel de enlace de coordinación hasta titular de la unidad, tendrán la obligación de presentar, conforme a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, la declaración de situación patrimonial y de intereses correspondiente, así como formular el acta de entrega-recepción del despacho de los asuntos correspondientes. Artículo 18. Formación continua. La unidad tendrá como estrategia permanente la especialización técnica, ética y profesionalización de su personal. Capítulo 6. Suplencia de los funcionarios de la unidad. Artículo 19. Ausencias temporales del titular de la unidad. Las ausencias temporales del titular de la unidad serán suplidas por el subdirector que determine mediante oficio o, en su caso, por los subdirectores Las ausencias temporales del titular de la unidad serán suplidas por el subdirector que determine mediante oficio o, en su caso, por los subdirectores conforme al orden en que se encuentran relacionados en este reglamento interior, siempre que no excedan de 3 meses. Artículo 20. Ausencias definitivas del titular de la unidad. En caso de ausencia mayor a 3 meses o por renuncia del titular de la unidad y en tanto sea designado un nuevo titular